Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos al edificio San José, que es un edificio bastante nuevo, en nombre de la Universidad Católica del Uruguay, en nombre de la Fundación Astur, en nombre de la UCU Senior. Queremos darles la bienvenida a ustedes y sobre todo a Diego Bernardini, a quien lo invito ya a pasar acá. Y ahora le voy a dar la palabra. Le damos un aplauso a Diego. La verdad que su visita a Uruguay y que Fundación Astur haya tenido esta iniciativa de regalarnos esta conferencia coincide con una semana muy especial porque estamos en la última semana previa al lanzamiento de la UCU Senior, que empezó esta movida hace ya un mes y medio con el honoris causa al contador Enrique Iglesias, para quien también pido un fuerte aplauso. Entregamos el honoris causa y dijimos vamos a lanzar la UCU Senior, una propuesta universitaria en el marco de la nueva longevidad para personas de más de 60 años. En ese entonces, cuando la lanzamos, pensamos que íbamos a estar en el entorno de las 40 personas inscriptas en el primer año, que iba a ser el testeo de octubre y noviembre, y hoy tenemos 124 inscriptos ya para arrancar el martes que viene, así que estamos felices y desbordados al mismo tiempo, pero dice mucho de lo que tiene que ver la nueva longevidad, dice mucho del interés de ustedes en ir a la universidad, volver a tener charlas significativas en la universidad, generar comunidad, paliar la soledad no deseada, pero encontrar aprendizajes significativos en cualquier etapa de la vida. Y ustedes saben que hablamos todo el tiempo de envejecimiento activo, hablamos todo el tiempo de inteligencia artificial, hablamos todo el tiempo de muchas cosas, y muchas veces la pregunta es, ¿pero quiénes son referentes de estas cosas? Ya sé que ¿a quién escucho? Bueno, una de esas personas en nuestra región y en el mundo es Diego Bernardini, que es argentino, que es médico y que él ahora contará cómo fue yendo de la medicina, que estudió en España, supo en Argentina primero, en España después, de la medicina familiar a la gerontología, de la gerontología a la idea de la nueva longevidad. Tiene por ahí 3 ejemplares del libro, no sé cómo los va a regalar porque somos bastante más de 3, pero alguno va a quedar en la biblioteca de la universidad a la cual pueden acceder. Y es para mí, en nombre de vuelta de la universidad y de la Fundación Astur, un placer darle la palabra. Lo escuchamos unos minutos y después va a haber un intercambio con el público y después el contador Enrique y Ricardo Lema, el decano, van a cerrar la actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias Facundo por la presentación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a la Fundación Astur. Enrique, un gusto estar nuevamente por acá. Virginia y todo el equipo de la Fundación. Para mí es un gusto y les voy a decir que no solo es un gusto estar aquí, sino que además es un gusto estar en un momento fundacional. Realmente cuando me enteré que la UCO estaba iniciando este programa de estudios, llamémosle de la experiencia, de curso para personas mayores, me parece que es muy interesante eso, poder ser parte del nacimiento. Enrique me comentaba que es un ciclo también de conferencias y que me toca inaugurarlo, así que realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes. A ver, eh, completando o complementando un poco lo que comentaba Facundo, yo soy médico de familia. Cuando me preguntan si soy médico, ¿no? Yo soy médico de familia. ¿Por qué? Porque me identifico con la persona, con el paradigma de alguna manera de ser un médico humanista, cercano a la persona. Y en lo personal tuve el gusto de tener esas mesas familiares, ¿no? De inmigrantes españoles e italianos, donde por supuesto siempre terminaba alguno llorando, alguno enojado, alguno que se levantaba y que se iba. Pero bueno, conocí mis 4 abuelos, conocí 3 bisabuelas mías, así que de alguna manera siempre tuve un poco esa inclinación, inclusive cuando era estudiante de medicina ya más o menos sabía a qué me iba a dedicar. Así que bueno, yo preparé una presentación que va a ser un paneo, digamos, sobre lo que es la nueva longevidad y fundamentalmente también hablando de algunos aspectos vinculados a la soledad y a la intergeneracionalidad. Y la idea es que después también podamos conversar un poco entre todos, ¿eh? Así que esa es un poquito la idea. Como se imaginan, los que somos del Río de la Plata somos muy aficionados al deporte. Somos muy aficionados sobre todo al fútbol particularmente. Y hace unos meses atrás, cuando terminó la Liga de las Naciones y este señor, Cristiano, eh, lideró al equipo de Portugal, que en definitiva fue quien ganó, una de las cuestiones que llamó la atención en la prensa pública, inclusive ocupó titulares, es que este señor tiene 39 años. Y una de las cosas que decía era, bueno,
39 años y todavía siendo capitán y jugando a un nivel muy alto. Y eso llamó la atención porque inclusive se habló del geronte cristiano, del viejo cristiano, pero sin embargo el tipo con 39 años sigue. Nosotros en Argentina estamos cuidando a este señor que tiene 37, a ver si el año que viene nos da alguna alegría más. Pero esto no ocurre solo en el fútbol. Esto ocurre, por ejemplo, en el básquet. LeBron James, 40 años, y el tipo siendo figura de su equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y, por ejemplo, Roger Federer, que se retiró también con 40 años. Claro, uno podría decir, bueno, pues esta gente son deportistas de alta competencia, tienen toda la ciencia atrás, tiene todo el dinero, toda la investigación, pero lo cierto es que no está ocurriendo solamente con las personas mayores. Esta señora se llamaba Harriet Thompson. Fue la primera mujer que con 92 años completó una maratón de 42 kilómetros. Harriet Thompson falleció por una caída en una escalera cuando venía de entregar regalos en la ONG para la cual ella trabajaba. O sea, una mujer de 92 años, deportista de grande, porque empezó a correr de grande, y que además estaba siendo partícipe, incluida de ese tejido social a través del voluntariado. Estamos viviendo claramente una nueva longevidad. Se está redefiniendo lo que entendemos por envejecer. Y esto también viene de la mano de una nueva vitalidad, porque hace 15 o 20 años atrás era inimaginable pensar a deportistas o a personas como la señora Thompson corriendo una maratón o ganando campeonatos mundiales. O sea, esto no depende solamente de ser un gran deportista, sino de nosotros mismos, de cómo planteamos esa segunda mitad y esos años que el desarrollo nos regaló. Todos ustedes conocen esta marca, ¿no? O sea, todos hemos tomado en algún momento un café acá, y algo interesante que ocurrió en el año 17, en noviembre, fue que en México se inauguró la primer cafetería de Starbucks atendido por personas mayores a 60 años. Esto estaba muy cerca de donde yo vivo, donde vivía, en el corporativo Coyoacán. Y fui varias veces ahí porque me interesó ver cómo era la dinámica dentro de la cafetería. Yo les puedo asegurar que era muy diferente a cualquiera de los otros Starbucks. Por el respeto hacia ellos, por cómo ellos atendían a los clientes, realmente era totalmente diferente. Ahora, fíjense lo siguiente. Abuelitos a cargo de una cafetería. Esto es como decir, dejamos una cafetería en manos de una banda de viejos dementes. Donde voy a pedir un moca, me van a dar un latte, voy a pedir un latte, me van a dar un espresso. O sea, esto es la cultura actual. Esto es lo que tenemos que cambiar, porque este es nuestro propio futuro. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar, pero no solo pasa en Starbucks. Esta señora se llamaba Lorraine Miller. Trabajó 34 años en el McDonald's. Inclusive cuando sus 4 hijos ya estaban jubilados, ella seguía trabajando. Y trabajó hasta los 94 años. Ahora, fíjense, una anciana de 94 años. ¿Por qué no poner una señora o la señora Miller? Sin embargo, esto es la narrativa, esta es la cultura actual que todavía piensa que la edad nos define. Esto es lo que hay que cambiar. Por eso, de alguna manera, la gran pregunta es, ¿qué significa ser mayor? Esta es una pregunta que no falla. Todos los periodistas en algún momento te dicen, ¿cuándo nos volvemos mayores? Miren, dejamos de percibirnos personas jóvenes pasados los 40. Que cuando vas por la calle y te dicen, señor, ¿tiene hora? Y vos decís, me convertí en señor y no me enteré, ¿no? O sea, en algún momento cambió. Y esto es importante porque la respuesta a qué significa ser mayor depende de dónde y a quién le preguntemos. Es un concepto muy flexible. Hay un estudio muy interesante del año 2012 en países de la región europea como muestras representativas que mostró que el promedio era 67 años. En ese momento, ¿eh? Hoy cambió, hoy está arriba de 70. Pero a los 67 años esas poblaciones decían que una persona se volvía persona mayor. Para los griegos estaba en ese momento más cerca de los 70 años. Para los turcos estaba en 55. O sea que si yo voy a Turquía con mis 58, tengo descuento en el transporte público, entro gratis a los museos y probablemente mi médico me diga, ahora tenés que ir a un geriatra. Por eso es muy interesante entender qué significa o qué no significa ser mayor. Y acá me gustaría darle 2 noticias importantes. Vieron que siempre hay una buena y una mala, ¿no? Acá son las 2 buenas. La primera, que todos nosotros tenemos mayor expectativa de vida que quienes nos han precedido. Y esto es real. Estamos viviendo más e inclusive estamos viviendo
en general, más sanos. La otra es que muy poca gente lo sabe. Muy poca gente sabe eso. En la UCU se enteraron. Por eso estamos abriendo o están abriendo este programa de formación para personas mayores, del cual después vamos a hablar un poquito más. Miren, hablar de longevidad no es nuevo. Esta es la tapa del Newsweek del año 97. Y ya se hablaba de cómo vivir 100 años. Año 97. Esta es la noticia de Argentina. Vieron que los argentinos siempre somos como muy optimistas. 130. Vamos a vivir 130 años. Pero los americanos nos ganaron. El New York Times ya hablaban de la inmortalidad en el 2001. En el 2000, perdón. En el 2000. ¿Mm? ¿Recuerdan que hace 2 semanas todo el mundo habló de esto? El señor Putin le dijo al señor Jinping que íbamos a ser inmortales, que íbamos a cambiar una rodilla, que íbamos a cambiar esto. Bueno, hoy hay mucho de eso. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene una división que se llama Altos, Altos Lab. Tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Contrató 6 premios Nobel y se llevó de España a 20 de los mejores investigadores en envejecimiento, buscando la inmortalidad. ¿Mm? Por eso, lo que es importante es entender un poquito que no es tanto cuánto vamos a vivir, porque la gran crítica que se está haciendo son los dilemas éticos, morales, y además porque esas tecnologías van a estar en manos de quienes puedan pagarlas. Y esto también es un tema que tenemos que discutir. Por eso no es tan importante, o por lo menos para mí, no es tan importante cuánto vamos a vivir, sino cómo lo vamos a vivir. Una vida larga tiene que ser una vida llena de proyectos, llena de vida, llena de cuestiones. Y eso es, de alguna manera, la nueva longevidad. Miren, la nueva longevidad tiene 5 dimensiones. Es un término cuantitativo, ¿sí? Acá en Uruguay tenemos prácticamente un 20 e inclusive más porcentaje de personas mayores que va a ir aumentando. Se está convirtiendo en un fenómeno de alguna manera también de transformación porque la población en todos los países de la región va a empezar a caer a partir del 2050, 2060, porque estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo más. Entonces va a haber menos población, pero además va a haber más gente adulta y más personas mayores. Es un término también cualitativo y esto es importante. ¿Por qué? Porque se está viviendo con mayor independencia. Porque estas generaciones son las generaciones que estamos viviendo y llegando a este momento con una información como nunca antes existió en la historia de la humanidad. Miren, les doy un dato. La información en ciencias médicas, en términos generales, crece a un 2.7-2.8% anual. Lo que tiene que ver con el proceso de envejecer, desde lo biomolecular con la edición genética hasta la salud pública, crece casi al 4%. O sea, hay mucho interés en ver qué pasa y hoy lo sabemos, qué es lo que ocurre. Hoy sabemos qué ocurre con la longevidad. Quizás suena fácil, simple y hasta aburrido, pero hoy sabemos que hay que moverse más, hay que cerrar el pico y mantener un peso adecuado, hay que rodearse de amigos, de personas, no como Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos, sino tener poquitos pero poder compartir las angustias, las alegrías, las cuestiones profundas. Tenemos que tener una vida espiritual. Una vida espiritual no solo significa ir a la iglesia, sino pensar en la trascendencia, pensar en el legado. Eso es una vida espiritual. Y tenemos que tener un sentido de vida. Un programa como el que empieza en la UCU da sentido de vida. Y después se los voy a mostrar. Perdón. Tenemos nuevos roles. ¿Saben cuáles son los roles nuevos? Tráeme los nietos, pero me los dejas 2 horitas y te los llevas. Esos son los nuevos roles. Tenemos nuevas intensidades. A mí me lo dijeron en el consultorio, doctor, ¿hay un Tinder para nosotros? Por ejemplo, una preocupación de salud pública en este momento en los Estados Unidos es el tema de las enfermedades de transmisión sexual entre personas mayores de 65 años. Porque las mujeres entre que después de la menopausia se cierra la fábrica, se abre el circo, y los hombres con las pildoritas, nadie se está cuidando. Entonces, hoy en Estados Unidos están preocupados por el resurgimiento de problemas de salud vinculados a las conductas sexuales que antes no se veían. Bueno, y la diversidad. Vieron que en la infancia tenemos salita de 3, salita de 4, preescolar, primaria, secundaria, y eso es infancia. Ahora, ¿qué nos está pasando con las personas mayores?
Cumplís 60, cumplís 65, te transformás en un abuelo, sos de la clase pasiva, sos un jubilado, palo y a la bolsa. Todos iguales, lo de 60, lo de 70, lo de 80, lo de 90. Hay abuelos de 40 y pico de años y abuelas, ¿sí? No toda persona mayor de 65 deja de trabajar. Cuestiones que tenemos que empezar a pensar. No hay dos personas mayores iguales, todos tenemos un curso de vida por detrás que nos da esa individualidad, esa característica personal que tiene que ser de alguna manera reconocida. Y dentro de eso, frente a una narrativa social, a una cultura que nos habla que después de cierta edad parecería ser que todo es pérdida, hoy la ciencia nos dice que hay características que mejoran, hay atributos, características de cada uno de nosotros. Este es un estudio de Goldman Sachs de este año. De este año, ¿eh? Fíjense solamente en los últimos 20, 22 años lo que ocurrió. Una persona de 70 años tenía la misma capacidad en el 2022 de una de 53 en el año 2000. Esto es producto de lo que hoy estamos sabiendo. Es producto de que nuestra sociedad ya no es una sociedad de productividad, donde tenías que ser joven y fuerte para trabajar. Hoy el trabajo es cognitivo, es la sabiduría. Hoy tenemos que hablar de vigencia. La vigencia es la capacidad de aportar. La vigencia es la que me dijo Enrique cuando nos conocimos en el 2003, que usted estaba en la secretaría en CEGIB, en Madrid, y me dijo, yo cuando voy a hablar un discurso tengo 3 o 4 horas de lectura previa y todos piensan que yo ahí estoy improvisando. Eso es vigencia, es la capacidad de aportar. Y la capacidad de aportar va por otro carril diferente que la edad biológica. Lo que dice nuestro documento de identidad solamente dice cuánto tiempo llevamos vivos. No dice de nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras ganas de hacer. Tampoco la pavada del holandés. Había un holandés de 60 y pico de años que fue a la oficina del gobierno local y le dijo, yo tengo 60 y pico de años, pero me autopercibo de 42. Así que quiero que me cambien el documento. Por supuesto lo mandaron a pasear, ¿no? Claramente. Miren, hay atributos, como les decía, el desempeño general. Después de determinada edad, tomamos decisiones un poquito más lentas, pero suelen ser más asertivas. Tienen menos grado de error. El trabajo, la diversidad etaria. Vieron que siempre hablamos de diversidad, pero pocas veces de diversidad etaria. Hoy tenemos evidencia que equipos intergeneracionales suman valor. Algunos equipos, algunas empresas del sector corporativo ya se están dando cuenta. La creatividad. ¿Todo joven es creativo? Es como decir que todo afro tiene ritmo. Son estereotipos. Vos para crear tenés que haber experimentado y haberte equivocado. Cuando Thomas Alva Edison descubrió lo que descubrió, hubo alguien que le dijo, bueno, pero usted tuvo 900 errores hasta encontrar esto. Y él le respondió, no, yo descubrí 900 caminos que no me llevaban a lo que estaba buscando. Cuando a Pau Casals, a los 90 y pico años, seguía ensayando con el cello, le preguntaron por qué lo hacía. Y él dijo, porque sigo mejorando. Entonces me parece que ese tipo de cuestiones hay que ir cambiándolas. El bienestar, es como a mí me gusta. Vieron que ahora te dicen, dame 5 tips para una vida feliz, como si la vida fuera de tips, ¿no? Una vez un paciente, cuando hablábamos de la felicidad, le pregunté, le digo, bueno, ¿y qué es la felicidad para usted? Acupuntura. Miren qué bueno, acupuntura, es un momentito, una cosita. Todo eso sabemos que aumenta y también se los voy a comentar en un ratito. El amor, bueno, el amor, ¿qué pasa con el amor? Cambia, se transforma. Estamos viendo un fenómeno nuevo. En las últimas 2 décadas, en países que lo miden como Estados Unidos, Reino Unido, las tasas de divorcio de más de 60 se han duplicado y triplicado. ¿Qué me cuentan? ¿Saben quién toma la decisión? La mujer. La mujer es la que toma la decisión. Gabriela Acher, que ustedes la conocen, hace un tiempo atrás estábamos charlando en Buenos Aires y me dice, nosotros nos divorciamos. Ustedes no, ustedes cambian de mujer. Nosotros nos divorciamos. Me dice. La solidaridad. ¿Quiénes están haciendo trabajo voluntario? Las personas mayores. ¿Tienen tiempo? Sí, tienen tiempo, pero también tienen ganas. El legado, la trascendencia. Yo no sé si se acuerdan, este señor, Sully Sullenberger, en el año 2009 despega de La Guardia frente a la isla de Manhattan, entra el avión en emergencia y la torre de control le dice, vuelva al aeropuerto. Él haciendo lo que en aviación se llama inteligencia integrativa o inteligencia
situacional, se dio cuenta que si volvía al aeropuerto, no llegaban. La historia la conocen. Hubo una película con Tom Hanks. Sullenberger en ese momento tenía 58 años. La medida de él llevó, por ejemplo, a que Japón extendiera la vida laboral de los pilotos aerocomerciales hasta los 68 años. Esto es la inteligencia que uno va ganando con el tiempo, que se llama inteligencia cristalizada. Miren, ya en la década del 60, un señor, Raymond Cattell, que era un psicólogo británico que se desarrolló en Estados Unidos, describió estas dos inteligencias. La inteligencia fluida es la que tienen los jóvenes de 30 y pico de años. Abstracción, rapidez, cálculo matemático. La cristalizada es la de Sullenberger. Es la que tenemos nosotros cuando integramos algunas cuestiones. ¿Mm? Miren, estos son los premios Nobel. Fíjense en las edades promedio. Salvo el de La Paz, el resto fue subiendo. O sea, evidentemente la edad da algunas cuestiones interesantes, ¿no? Pero ¿qué nos dice la sociedad hoy en día? Muchas veces lo opuesto. Por eso, hablar de la nueva longevidad implica hablar de la necesidad de una nueva narrativa, una nueva cultura. Las palabras construyen. Construyen conocimiento, construyen sociedad, pero también construyen estereotipos. Necesitamos un foco personal y colectivo, no solo pensarnos nosotros cómo nos gustaría vivir el tiempo que nos queda, sino la sociedad. ¿Cómo hacemos para cambiar esta sociedad? Porque esta sociedad es la de nosotros. Es la que si no cambiamos el día de mañana nos va a invisibilizar, nos va a tachar con estereotipos, nos va a mandar a la casa. Es una herida a nuestro propio futuro. ¿Mm? Tenemos que pensar en ir antes. Yo siempre les digo a mis estudiantes de medicina, yo soy profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo estudiantes, o tenía estudiantes porque ahora estoy en el posgrado, de chicos de 20, 23 años. Entonces yo les decía, el trabajo para los que estamos en la salud, independientemente de la carrera en la que estemos, no es solamente el consultorio ni el hospital, es la escuela, es la comunidad, es el vecino. Es cuando un periodista nos pone un micrófono. Lo hablábamos el otro día, hace un tiempo atrás, con el ex ministro, el secretario de Salud, Rafa Bengoa, en España. Me decía, mira, Diego, cuando te ponen un micrófono hay que aprovecharlo. Te pueden escuchar 100 o 100.000, pero hay que aprovechar y decir lo que uno piensa y así, sin filtro. Y eso es lo que tenemos, la necesidad que tenemos de cambiar, de intervenir, porque en definitiva esta nueva longevidad es una etapa nueva en la historia de la humanidad. La longevidad siempre existió. O sea, los senadores romanos eran todos cincuentones cuando apenas llegaban a los 30 años. Sócrates, Aristóteles, Platón, todos ellos por arriba de 60 años, cuando en la antigua Grecia se morían a los 20 y pico. Cuando Miguel de Cervantes escribe El Quijote, tenía más de 60. Y los estudiosos del Quijote dicen que el Quijote era un cincuentón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que por primera vez en la historia de la humanidad esto empieza a ser un fenómeno social y colectivo. Hoy la mayoría de nosotros, lo que le decía antes, tenemos más expectativa de vida. Yo esto se lo digo a mi hijo, tiene 19 años. Le digo, mira, flaco, vos con un poquito de suerte y ciertos hábitos vas a vivir mucho tiempo, pero tenés que prepararte. Por ejemplo, vivir cuesta dinero. Todavía nos siguen jubilando como hace 100 años atrás. Hay que modificar esas cuestiones. Miren, hasta acá la situación, el qué. Ahora me gustaría pasar a cómo resolvemos algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los desafíos, para ver cómo los encaramos. Quiero compartir primero este video con ustedes. A ver. The surprising finding of a woman's body in her home 8 years after she had died. Quienes hoy paseaban por un parque de Bilbao no han podido evitar mirar a una mujer sentada en un bar. No era de carne y hueso, se trata de una escultura hiperrealista. No provoca curiosidad porque también invita a una reflexión, la reflexión sobre la soledad de los ancianos. Hay decenas de personas que durante todo el día están pasando por aquí. A estas horas todavía siguen llegando hasta aquí muchas personas interesadas por saber y por conocer a esta solitaria mujer. Se logra su objetivo, atraer a los curiosos y crear un debate sobre el motivo de su aparición.
Pero se ha convertido en símbolo de la lucha contra la soledad de los mayores. Esta fue una experiencia que se hizo en Bilbao. Hace un ratito hablábamos con Enrique. España, más allá de que fue donde, en mi caso, donde estudié y donde viví 5 años, es el espejo donde tenemos que mirar nosotros. Porque a veces nos hablan de los baby boomers americanos, de los robots asiáticos, y la realidad es que nosotros culturalmente tenemos mucho más similitud con ellos que con otras regiones del mundo. La soledad, y a mí me gusta hablar de la soledad, no de la soledad indeseada, porque la soledad existe y no es una cuestión de personas mayores, es una cuestión que atraviesa la cultura, que atraviesa la sociedad. Este es uno de los grandes desafíos. Estamos viviendo la era de mayor comunicación, de mayor conexión y donde nos estamos quedando solos. Por eso me gustaría remarcar a partir de ahora 3 puntitos como para la acción. Primero, el tema de la nueva narrativa, construir esta nueva cultura. Y esta nueva cultura, fíjense, esto es El Barraco, es un pueblo de Ávila. Cuando yo salía de Salamanca para ir al centro de salud donde trabajaba de médico, paraba siempre acá a tomar un café. Y un día salí y ¿con qué me encuentro? Residencia de tercera edad, cementerio, la misma dirección. O sea, más claro, imposible, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar. Les comparto esto. Fare non ci penso nemmeno. Mi piacerebbe molto, però credo che forse bisogna iniziare quando sono piccoli, perché si ha più attività, quella società. È importante Molto tempo, secondo me. Podría essere un ragazzino che si tuffa, che si butta in acqua. Nadie busca lo que no conoce. Estamos necesitando son oportunidades, espacios de conexión, la intergeneracionalidad. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de compartir distintas generaciones, distintas historias de vida. Pero además, fíjense, este señor comenzó a nadar a los 57 años. En la segunda mitad, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para nadar. Dicen que Marie Curie aprendió a nadar a partir de los 50 y pico de años. Tolstoy, que le tenía miedo a la bicicleta, aprendió a andar en bicicleta también después de los 50 y pico de años. Hitchcock hizo la mejor de su producción por arriba de los 50 y de los 60 años. Hay infinidad de casos como estos. Ahí está. Y ahora tenemos la inteligencia artificial, que nos permite determinadas cuestiones. Y también tenemos tanto conocimiento que es importante diferenciar.
La semana pasada estuve en Costa Rica, en el Congreso de la Asociación Costarricense de Geriatría y Gerontología, y estaba explicando las diferencias entre intergeneracionalidad y multigeneracionalidad. Multigeneracionalidad es esto. 3 generaciones, por ejemplo, en la misma casa, el chico con el teléfono, el papá viendo la televisión, el abuelo con la radio. Esto es intergeneracionalidad, comunicación, conexión, crecimiento, mentorización. Cuando estaba explicando esto a la noche, uno de los colegas de la asociación me dice, mientras vos explicabas esto, mi amigo que estaba al lado hizo esto con la inteligencia artificial. Mientras yo estaba hablando, él estaba haciendo esto. Por supuesto que le dije, bueno, ahora que me haga la otra, donde estén juntos. Y esto es importante, porque la inteligencia artificial se está metiendo en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de eso. Tenemos que pensar una nueva agenda. Una agenda que es personal, como digo, de cómo pensar, planificar esa segunda mitad, y una agenda social. Miren, esto es Buenos Aires, pero esto también es Montevideo. Esto también es Washington, D.C., esto también es Estocolmo. Más perros y gatos que niños y niñas. Ya hay informes que dicen, si vos querés un negocio exitoso, ponete un negocio para mascotas. Esto es, por ejemplo, la última maratón de Chicago. Hay 3 personas, 3 hombres que están corriendo la maratón desde que se inició, por supuesto, todos arriba de los 70. O sea, estamos hablando de una nueva longevidad y estamos hablando de nuevos propósitos. Programas como el de LUCU brindan nuevos propósitos de vida. Y como los médicos tomamos decisiones basadas en evidencia, en experiencia, pero también en sentido común, les traje, por ejemplo, este paper. Asociación entre propósito de vida y mortalidad entre americanos mayores de 50 años. Y estas son las curvas. Los que tienen propósito de vida sobreviven más tiempo. Esto está estudiado. Les traje solamente este, pero hay muchos papers. Entonces, el propósito, el sentido de vida que debe acompañar esta nueva longevidad es una búsqueda propia. Esto no aparece ni en Mercado Libre ni en Amazon, esto es conocernos nosotros. ¿De acuerdo? El sentido de vida también, más allá de buscarlo activamente, se construye. Espacios como el de UCU tiene que haber en muchos lados. Porque a las personas mayores, si nosotros les preguntamos qué quieren hacer, todas ellas saben. Lo que está faltando son oportunidades. Innovación. Este es el tercer punto que quiero dejarles. Miren, ella es Eve Greenberg. Es una fotógrafa parisina, vive en Buenos Aires ya hace muchos años, y un día me llama y me dice, Diego, me contrató una cadena de perfumerías para su nueva campaña promocional. Fíjense el eslogan que utilizaron. No hablan de la edad, no hablan de canas, no hablan de años. Belleza en evolución. Por eso les digo, ya el sector privado, muchos de ellos lo han entendido. Y la innovación en la segunda mitad no tiene límites. No tiene límites. O sea, nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? La nueva longevidad implica nuevos cuidados. Este es el gran tema. Y lo hablábamos hace un ratito. Uruguay tiene una posibilidad. Uruguay es el primer país de la región que tiene un sistema nacional de cuidados. Después vemos si funciona, si no funciona, qué pasó, ¿de acuerdo? Pero por lo menos está en el papel. Y eso fue lo que colocó de alguna manera al país en el foco. Lo hizo con la economía de la longevidad. Y fíjense que no digo Silver Economy, economía de la longevidad. El Silver Economy es un invento que vino de Europa. Y nosotros no somos europeos. Tenemos todavía muchas personas fuera de la protección social, con problemas de salud, con dependencia. Pero el cuidado es primero el autocuidado, nuestro. Y ustedes ya lo vieron. Tuvieron que subir una escalera. Actividad física. Eso forma parte del cuidado. Estamos acá, socializamos. Estamos escuchando, estímulo cognitivo. Después en una de esas se van a tomar un café algunos de ellos o un vermut. Cuestión social. Por supuesto tienen que bajar la escalera, que muscularmente cuesta más que subir. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense cómo una simple actividad, si de repente la sistematizamos con un programa, cubre los requisitos o cumple los requisitos del autocuidado, pero también, como les decía, el cuidado social. Hoy tenemos evidencia. De hecho, este año se publicaron un par de papers, pero este es un investigador de Dartmouth, en Estados Unidos,
que ya viene publicando estudios sobre la felicidad, la famosa curva en U. ¿Se acuerdan? La curva en U que dicen que somos felices en las 2 primeras décadas y en la última a partir de los 50. Bueno, lo que está saliendo, y por eso este año ocupó mucha prensa, este mismo investigador, es que nuestros jóvenes están viviendo peor que nosotros. La primera parte de la U, de la sonrisa, está desapareciendo. Estos son los chicos y los jóvenes de la pandemia. Y ahí es donde entonces cobra valor la intergeneracionalidad. Lo vimos también en la pandemia. Las parejas que menos separaciones o divorcios tuvieron eran las que llevaban más tiempo juntos, la de los mayores. Tenemos experiencia a través de consultorías de empresas familiares, que esas empresas familiares, las personas mayores, las primeras generaciones, jugaron un rol fundamental, diciéndole a los jóvenes, mira que toda la vida no se vive en pandemia ni en confinamiento. Entonces, ahí es donde entra la interacción y la compañía en relación a esa soledad de la cual veníamos hablando. Y esto es un punto que tenemos que empezar a considerar. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, con la robótica, con las ayudas? Lo que ya sabemos hoy con la investigación es que hay cuestiones que nos caen muy bien, pero no tanto. O sea, aceptamos ayudas tecnológicas, pero como seres humanos no nos gusta que esa ayuda humanoide sea tan parecida a nosotros. O sea, nos gustan algunas cuestiones, pero no tener una máquina con cara humana enfrente. Sin embargo, es algo que hay que empezar a pensar. ¿Cómo vamos a hacer para esa interacción, para esa compañía? ¿Quién nos va a cuidar? La mayoría de nosotros en algún momento vamos a necesitar cuidados. Lo que no sabemos es a partir de cuándo y durante cuánto tiempo. Y los que hemos cuidado, sabemos lo que es cuidar. Las cabezas hacen esto. Físicamente, emocionalmente, financieramente. Ese es el gran desafío de la nueva longevidad. Por eso lo que hay que hacer es esto. No hay que subestimar a las personas, llamémosle mayores. No hay que subestimar a las personas en realidad, por el solo hecho de cumplir años. Estas personas mayores de hoy son las que vivieron los grandes cambios del siglo XX. La caída del muro, la píldora anticonceptiva, las revoluciones sociales. No van a ser personas mayores calmaditas. Y esto lo estamos viendo, porque ya están condicionando, por ejemplo, la gobernabilidad. Tenemos que entender, miren, esta señora es Diana Bracho. Es una actriz muy prestigiosa de México. Cuando nos vimos el año pasado en su casa me dijo, tiene 82 años en ese momento. Me dijo, estoy empezando una telenovela y cuando la termine en abril, comienza una coproducción francesa-mexicana. Gabriel Acher está haciendo en Buenos Aires a sala completa con 82 años las funciones. Tenemos que entender cómo piensan esas personas mayores, por eso no hay que subestimarlas. Cuando nos hablan de Silver Economy, las personas mayores, ¿qué es lo que dicen? Me están viendo como una cuenta bancaria. Por eso tenemos que conocer, que saber cómo piensan, y para eso tenemos que escucharlos, que fue lo que no hicimos en la pandemia. Los encerramos pensando que los cuidábamos y se nos estaban muriendo adentro. Entonces, hay que conversar. Este es un tema de conversación social. Hay que crear espacios de conversación social. El sector privado. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el shampoo? ¿Cuál es el acondicionador? ¿Y cuál es? Bueno, estos son los hoteles, por ejemplo. O son lo que compramos en Pharmacity y le llevamos a la casa. Y después estamos en la ducha tratando de ver cuál era. Bueno, el sector privado tiene que aprender qué es lo que está pasando. El sector público. Miren, esto es el programa estratégico del último, o sea, del alcalde actual, de Galán, en la ciudad de Bogotá. En el plan estratégico colocó la necesidad de crear una política pública basada en nueva longevidad. Ustedes me dicen todavía no hay nada, pero por lo menos está en el papel. Por lo menos ya se avanzó el papel. Ahora toca implementar. Y para implementar hay que tener en cuenta que la nueva longevidad tiene varias cuestiones, varias áreas de trabajo. Entonces tenemos que pensar en una nueva cultura, en una nueva narrativa, en una nueva política, o sea, nuevos políticos que piensen nuevas políticas, que entiendan que son servidores públicos, que están ahí por nuestro voto y que tienen que rendir cuentas, y que la política es la defensa del bien común. Tenemos que pensar en la nueva narrativa y la nueva comunicación. Hace un tiempo me llama
Me llaman de un canal en Argentina, habían puesto primero como introducción una pareja de personas mayores bailando, y la conductora, la periodista, me dice, ¿vio, doctor? Qué lindo estos abuelitos bailando. Y yo le digo, miren, no lo tome a mal, pues yo no sé si son abuelos, menos abuelitos, que me los está infantilizando. Y en todo caso, si son abuelos de sus nietos. Ya salió una nota hace unos meses en el New York Times, que también levantaron varios medios, sobre la preocupación de personas en la mediana edad, 50, 60, que ya saben que no van a ser abuelos. Que ya saben que no van a ser abuelos. Y la frustración quizás que eso implica, ¿no? Tenemos que pensar en la empleabilidad. No puede ser que nos estemos preparando, pues, a ver, ¿qué te piden los puestos? Experiencia, un posgrado. ¿Esto qué se consigue? A los 30 y pico, ¿de acuerdo? Y a los 45 ya te dicen que sos obsoleto. Hoy sabemos que los desempleados de 50 y para arriba, prácticamente piensan que no van a reinsertarse en el mercado laboral. Y ahí es donde viene otra cosita que estamos romantizando, el emprendimiento senior, como se llama ahora. Claudia Sirling, psicogerontóloga muy querida, nos conocemos hace muchos años, que lidera Seniors, un día me dice, Diego, el emprendimiento en las personas mayores de 50 es un mecanismo de supervivencia. Y es así. Tenemos que verlo esto. Entonces, los que estamos en este tema tenemos una responsabilidad muy importante, que es el pensamiento crítico, separar el agua del agua sucia. Tenemos que pensar en qué pasa con esas familias, con esos nuevos vínculos. La semana pasada salió un artículo muy interesante de un académico de Harvard, del MIT, que hablaba de cómo todo el desarrollo inmobiliario va a hogares unipersonales. Departamentos chicos, bajo costo de mantenimiento, buena ubicación, ¿sí? Y que dé cierta seguridad. Hoy, para que se den una idea, los hogares unipersonales en un país como Uruguay, como Argentina, es el 30 y pico %. Pero va a ir creciendo. Necesitamos nuevos entornos, ¿eh? Ciudades que estén preparadas para que la edad no sea un impedimento. En algún momento en Buenos Aires, ¿vieron la 9 de julio? Tenía un semáforo peatonal que tenías que ser atleta para cruzarlo. Tenías que ser atleta. Porque además, si no lo cruzabas, te quedabas en el medio, así, haciendo equilibrio entre los que iban y venían. Bueno, tenemos que pensar eso, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer pedagogía de la longevidad. Acá la próxima tienen que estar todos los estudiantes de carreras de ciencias de la salud, del cuidado, de arquitectura, sociología, filosofía. Tenemos que integrarnos, porque esos chicos, primero tienen que ser chicos sanos, porque si vamos a tener poco y vamos a tener que mantener un sistema, van a tener que ser sanos, y esos son los que van a tener que trabajar. Pero además van a tener que entender que ellos mismos se van a tener que cuidar y que las personas, a medida que cumplimos años, podemos seguir aportando. Entonces hay que educarlos de jovencitos. Tenemos que hacer pedagogía de longevidad y tenemos que buscar nuevos liderazgos. No puede ser que sigamos votando gente, o que el otro día, esta semana lo decíamos en el Congreso. Generalmente las posiciones en las direcciones de personas mayores, se dan por favores políticos. Total, las personas mayores no importan. Entonces, te debo un favor político, bueno, hacete cargo de los mayores. Eso pasa en muchos lados. Son personas que no tienen ni idea de lo que es una persona mayor. Pero esto tiene que estar atravesado por 3 lentes que son fundamentales. Primero, los determinantes sociales de la salud. No es lo mismo envejecer con buena salud que sin ella. La salud es lo que hoy nos permitió estar a todos nosotros acá. Salimos de la cama, al aseo, desayuno, tomamos el auto o el transporte público, vinimos caminando. Sin salud esto no es posible. La salud se construye y se construye a lo largo del curso de vida. La intergeneracionalidad. Esto es fundamental. Es un bien que tenemos ahora y que tenemos que aprovechar. Y la otra, no le saqué foto que falta una, es la lente de género. La segunda mitad es un concepto netamente femenino. Yo hoy estoy sorprendido que hay más varones que la media en mis presentaciones. La mujer gestiona de una manera diferente, siempre está ocupada. Mario Bunge, una vez cuando fui a charlar con él para el libro en su casa de Montreal, le pregunté, digo, ¿por qué piensa Mario que las mujeres viven más? Me dice que digo, siempre están ocupadas. Están en la cocina, están con los nietos, están con las amigas, están hablando mal de nosotros, pero están siempre ocupadas. En cambio, nosotros nos jubilamos, nos vamos a la plaza a darle de comer a las palomas y nos ganamos el título de viejos profesionales, me dice.
Entonces, esto es muy importante. Igual no se rían porque no se la llevan gratis las mujeres. Viven más, pero con más problemas de salud. Porque nosotros las enfermamos, claramente. Nosotros las dejamos antes, pero bueno, entonces esto es interesante porque requiere de un aprendizaje también. Nosotros aprender de ustedes y las mujeres aprender de nosotros. Por eso la lente de género es fundamental. Esto es una guía de implementación práctica que estamos terminando para repartir, sobre todo para los decisores. Miren, para ir terminando, en síntesis, nueva longevidad implica también nueva inteligencia y dentro de esa inteligencia la inteligencia artificial. ¿Por qué pongo esto acá? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría que sean nuestros últimos días? Los estudios nos dicen hacer la gran Robert Redford, estar en nuestra casa durmiendo hasta el último día. Estar en nuestra casa a medida que cumplimos años significa que ese hogar sea seguro. La seguridad, la palabra seguridad a medida que cumplimos años es muy importante. Y mucha de esa seguridad empieza a caer en la inteligencia artificial. Y hoy empieza a haber dilemas éticos y morales, porque esto avanza mucho más rápido que los marcos regulatorios. Pero además de eso, cuestiones familiares. O sea, hoy sabemos que la mayor parte de los accidentes ocurren en la cocina y en el baño. ¿Voy a poner en el baño una cámara para ver a mi madre o a mi padre en pelotas con el tema de sentir que está seguro por si se cae? Entonces tenemos que empezar a pensar eso. Ya hay modelos de sensores en toda la casa que empiezan a registrar patrones de movimiento. Cuando algo se altera, disparan la alarma. Pero eso es diferente a tener una cámara en el baño para ver si mi madre cuando sale de la bañera se cae. ¿De acuerdo? Entonces hay que empezar a pensar qué pasa con esta nueva inteligencia. Hay que pensar qué pasa con el propósito de vida. Y el propósito es ni más ni menos que esto. Descubrir el don, trabajar para desarrollarlo y regalar el legado. Regalar esa trascendencia. Ese es el propósito de vida. Hoy la cultura todavía nos habla de una amenaza. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero yo en esto estoy viendo oportunidad. Por supuesto que hay desafíos, que hay riesgos, pero es parte de lo que tenemos que modificar. Cuando hablamos de una sociedad o cuando leemos de una sociedad envejecida, que es algo que leemos mucho, la bomba de tiempo, el tsunami de las pensiones, no, los que envejecemos somos nosotros. La sociedad que envejece es la que no se adapta a esta transformación. Y ahí es donde tenemos el reto. Porque hablar de personas mayores, de todo esto que estamos hablando, no es un tema para personas mayores, es un tema de todos nosotros, es un tema transversal, es un tema de pensarnos a nosotros y por supuesto a los que vienen atrás. Quiero terminar con este videíto. Vamos a dejar a ver si carga un poco para que vaya coordinado y no fraccionado como los dos anteriores y damos lugar al conversatorio. Este es un video de la AARP, la Asociación de Retirados y Pensionados Norteamericanos. Okay, how are you? Tell us your first name and your age. My real age? My name is Paolo. I'm 25 years old. My name is Danielle, and I'm 19. 24, 35. 31, 33. ¿Tenemos forma de corregir esto? ¿No? Es la máquina, ok. Two. Old person, do a push-up. Wait a minute.
1, 2, 3. Lift 1, 2, 3. And in between your and yeah. Try to get sounds. In the when they start getting old. Thank you. Thank you so much. Okay. I think it's great meeting you. Bueno, esto es lo que necesitamos. Mezclarnos más. Intergeneracionalidad. Nadie busca lo que no conoce. Y ustedes lo ven. Cuando lo ven acá, y me ha tocado verlo también en espacios donde se trabaja esta intergeneracionalidad. Eso es lo que tenemos que hacer, porque en definitiva es romper barreras, romper estereotipos. Yo creo que más allá de que haya estado descoordinada, el mensaje quedó claro. Así que yo con esto quisiera terminar, abrir el espacio de conversación, que creo que puede ser muy interesante, y agradecerles nuevamente a la Fundación Astur, a UCU, Virginia, todo tu equipo, junto con Enrique, para poder haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Dale. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Le vamos a pedir además al doctor que nos deje los links de los videos y a los que se anotaron le vamos a compartir porque creo que nos quedamos con ganas también de sacarle más provecho a esos videos. Ahora hay un espacio para poder hacer algunas preguntas, algunas consultas para amplificar un poquito más esta charla. Por allí tenemos. Voy a hacer de azafato y voy a arrimar. Bueno, buenas tardes y agradecimiento al doctor que realmente estuvo muy interesante. Primero que nada voy a decir que soy optimista en esta época, en esta segunda mitad, y mi lema de vida en estos momentos es tener más proyectos que recuerdos. Así que siempre estoy empujando proyectos. Más la gente de Astur sabe que hace tiempo llevo proyectos que no hemos podido llevar adelante todavía, pero voy a seguir insistiendo para presentarlo. Pero es muy difícil llevar adelante los proyectos para las personas que somos mayores. Realmente la burocracia y las cosas están organizadas. Ayer mismo fui a Sodimac a hacer una compra, se me acercan para darme una tarjeta del BBVA, así que le digo a los dos, con un descuento, si sacaba la tarjeta. Le dije que sí, que como no. Cuando tomo los datos, no, tengo 81 años. No me preguntaron si era Elon Musk, ya quedé inhibido por 81 años. O sea, hay muchas trabas que están dadas. Después, en lugares donde se estudian proyectos que he participado, siempre están con la app, con la aplicación, con el algoritmo,
y todas están muy orientadas a la parte tecnológica y no a la parte de la sensibilidad humana. Y el soledad no deseada de los adultos es realmente. O sea, estoy muy de acuerdo con usted y voy a seguir apoyando y empujando proyectos. Gracias. Gracias a usted por la pregunta, por el comentario. Lo primero, los optimistas viven más. Así que, bien, está estudiado. Los optimistas viven más y viven mejor. El tema de los 81, eso es muy interesante, porque todavía la gente lo que no sabe, por ejemplo, que los mayores de 80 y pico de años, por poner así una barrera, suelen tener más cumplimiento a la hora del pago. Cuando se endeudan lo hacen en montos mucho menores y generalmente lo hacen para cuestiones muy concretas, como por ejemplo la seguridad en la casa. Yo tengo un conocido, es un chico de unos 40 años, en México, se formó en el exterior y cuando volvió hizo una alianza con el BBVA y está ofreciendo en México seguros de salud hasta los 85 años. Y está rompiendo el mercado. En la levantada de fondos, la última que hizo, levantó 7 millones de dólares para eso. Y le está yendo fenomenal. La semana que viene, que en Chile se hace el seminario más importante de Iberoamérica de administradores públicos y financieros. Y van a hablar de esto, porque se están dando cuenta que hay cosas que no funcionan. Los seguros, las compañías de seguros, llegan hasta los 65 años. Hoy una persona de 65 años dice, ¿para qué voy a pagar un seguro? ¿No? Y los jóvenes ven lejos esto. Entonces, el otro día me llamó la segunda compañía de seguros de Argentina. Diego, mira, no saben qué hacer. A ver, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. O sea, estamos viviendo de otra manera y seguimos pensando como hace 100 años atrás. Y la otra fue esto, la migración que pasó en la pandemia, que todo pasó a digital. Y nos olvidamos de las personas mayores. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un día me dicen, no, estamos trabajando en un bot. La gente no quiere hablar, la gente mayor no quiere hablar con un bot. Y la gente mayor, por ejemplo, en Argentina, y probablemente sea muy parecido acá, el 80% son propietarios de su propiedad, de su casa, de su apartamento. Tienen ahorros, los hijos ya se fueron de la casa. Les doy 3 datos. En Estados Unidos, el 75% de la economía doméstica está en manos de los mayores de 50. La mitad de los regalos en Irlanda que reciben los chicos la compran y los regalan los abuelos y abuelas. Y desde el año 2011 en Japón se venden más, vamos a ponerle un nombre más glamoroso, ropa interior absorbente, no pañales, para personas mayores que para chicos. Esa es la transformación que estamos viendo. En China hay más personas mayores de 60 años que toda la población de Rusia, que está cerca de los 145 millones. Hoy están pagando el precio de la política del hijo único. Todo esto es evidencia, son datos duros que están empezando a cambiar y a modificar. La otra semana tengo que estar en Colombia en la feria latinoamericana más importante de retail, de ventas de supermercados y todo esto. Quieren saber cómo piensa el consumidor senior. ¿Y saben cómo piensa? ¿Cómo pensamos nosotros? A nosotros no nos venden, nosotros compramos, que es diferente. Nosotros compramos. Nosotros también votamos. Los políticos no se enteraron todavía, pero nosotros votamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante, muy real y yo lo vivo. Y muchas gracias al contador Iglesia por estar presente. Es un honor estar en una sala con él. Yo trabajé 40 años en el campo. Mi actividad era veterinario y tenía establecimientos lecheros y todo ese tipo de cosas. Me vine a Montevideo por razones de salud y me resultó dificilísimo con 65 años adaptarme de una casa que tenía en el campo a un apartamento. Empecé a buscar cosas y ahora integro grupo de juego de las cartas, 2 grupos que nos reunimos, no, 3 grupos, nos reunimos varios días en la semana con edades
Yo voy a cumplir 76, soy uno de los más jóvenes, de 81 a 97. ¿tá? El de 97 años juega al tenis todos los días. Neri Egaña. Vive en Punta Carretas, se toma un ómnibus hasta un determinado lugar y de ahí hace enlace para ir al lawn tenis. Y después son todos longevos que viajan continuamente. Yo estoy integrado a todos esos. También pude y tuve la satisfacción de hacer un libro sobre mi pasado en mi actividad. Y yo creo que una cosa que leí hace muchos años, que la tengo grabada a fuego, que decía así, que es una síntesis de lo que tú dijiste. El paso del tiempo es inevitable. Envejecer es una opción. Era eso lo que quería compartir. Gracias. Es muy interesante porque en definitiva es eso. Si nosotros escuchamos, si nosotros conversamos, esas son las historias de vida. Yo también iba a ser veterinario y cambié de criatura, me hice médico después, pero de chico iba a ser veterinario. Bueno, muy buena. Discúlpeme, bien los hombres, ¿eh? Bien, ¿Sí? tres de los hombres y las chicas están, parece, como inhibidas. Bien, bien. Muy buena la presentación, muy interesante. Quería saber, si es posible, ¿cuáles son las razones que explican este aumento que ha habido de la longevidad a nivel mundial, ¿verdad? Y después, si en todo esto también tiene que ver algo la genética, porque hay diferencias entre... Varias cosas. Dale. La genética explica muy poco. Los estudios que tenemos de referencia apenas le dan un 25-26% a la genética. El resto, un 60% aproximadamente, inclusive más, son hábitos de vida. Es cómo nos movemos, cuánto y cómo comemos, cómo mantenemos un peso adecuado, de quiénes nos rodeamos. Hay un estudio, que es el estudio de referencia, que es el estudio de los adultos de Harvard. Es un estudio que empezó en el año 38, donde tomaron a cerca de 200 estudiantes de Harvard, que se imaginan en el año 38 eran todos rubiecitos y blancos. Entonces a los 2 años tomaron personas de la periferia de Boston, afroamericanos, para ver un poco esas diferencias. El estudio todavía sigue. Tiene ya, en este momento lo está dirigiendo un psiquiatra, Robert Baldingen, que es el tercer director, y donde ya inclusive se integraron no solo las esposas, las compañeras o compañeros de este grupo inicial, sino hijos y nietos. O sea, ya hay 3 generaciones en el estudio. Es el estudio que se aproxima a lo más parecido a decir, voy a sacar la foto de la vida de un grupo de personas para ver cómo transcurrió ese curso de vida. Todavía hay supervivientes de la primera camada, todas personas de arriba de 90 años, ¿no? Y lo que llegaron a la conclusión, hay un libro muy interesante que se llama, creo que en español se tradujo a Una buena vida, que es de Baldinger, el director, inclusive tiene una charla TED muy interesante, y las conclusiones que tienen, por supuesto, lo fueron midiendo, lo fueron evaluando médicamente, inclusive en algunos, con los permisos, pusieron cámaras para ver cómo se movían dentro, entrevistaron sistemáticamente. Y la conclusión fue que las personas que mayor longevidad y satisfacción de vida tienen, que todavía son los que han podido mantener ese sistema, ese ecosistema de vínculos afectivos, de emocionales, continuo. O sea, son las personas que se han jubilado y han podido reemplazar, por ejemplo, a los compañeros de trabajo con amistades nuevas. Eso es un trabajo activo. Todos nosotros sabemos que los vínculos afectivos tienen intensidades. Hay personas con las que tomamos un café y de repente nos alcanza para verlo recién después de un mes. Digamos, ya está, suficiente. Con otros de repente podemos compartir una tarde, un fin de semana y con otros compartir la vida. O sea, los vínculos afectivos tienen intensidades, pero también tiene todo un fenómeno cuantitativo que es, si yo me fijo en ese curso de vida, tenemos muchos amigos en la escuela primaria, en la escuela secundaria. En la universidad se reduce un poquito. Si además hacemos familia, se reduce más. Pero el gran corte es sobre todo en la jubilación, en el retiro. Ahí es donde nos quedamos más solos. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar y prepararse para ese cambio. Y los hábitos de vida son esos.
son básicamente moverse más, un peso adecuado, la espiritualidad, los amigos y un sentido de vida, un propósito de vida. Esa es la fórmula de la longevidad. Nada de esa estupidez que hoy uno lee del biohacking y no sé, tantas barbaridades más. ¿De acuerdo? Y hay un 10%, un porcentaje, que tiene que ver con el acceso al servicio y al sistema de salud. ¿De acuerdo? No es lo mismo si te agarra una urgencia en el medio del campo, en una de esas no llegas. Si estás acá, probablemente tengas más suerte. Eso es lo que hoy se considera. Yo recuerdo, en Salamanca tenemos un libro, o hay un libro, Geriatría, que ya va por la 3ª edición, que cuando estaba en España, entre las teorías del envejecimiento, epigenética, era un párrafo. Hoy hay libros de epigenética, porque hoy tenemos más evidencia de cómo el entorno condiciona nuestro curso de vida. Y respecto de la genética, un par de cosas que son interesantes, que es la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer, cromosómicamente, desde el punto de vista genético, tiene un par XX. Nosotros tenemos un XY. Ese XX es una copia de seguridad. Si algo falla, lo repara. ¿Esto dónde lo vemos? En que las muertes de los neonatos, de los recién nacidos, masculinos, hombres, es mucho más alta que la de las mujeres. El infarto que al hombre le agarra a los 50, a la mujer le agarra a los 60. ¿De acuerdo? O sea, hay un tema genético, pero también hay un tema social y de estilo de vida, que hoy lo estamos observando bien, porque la mujer joven de hoy es la mujer más educada, más inserta en el mercado laboral, es la mujer que te dice no quiero tener hijos, y es la que está adoptando de alguna manera estilos de vida más parecidos a lo que los hombres llevamos durante mucho tiempo. Y si a esto le sumamos que los hombres no lloramos, estamos jodidos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y esa es la explicación de estilo de vida y de genética. Diego, provocaste a las mujeres, tengo 7, 8, 9 más, Terrible, levantaste. ¿viste? Tengo un estrés bárbaro ya Es a esta altura. impresionante. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy agradecida. Yo me llamo Fabiana y soy trabajadora social de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. Y cuando te escuchaba hablar, pasaba en cámara lenta lo que a diario vivimos en la Secretaría y cómo vamos trabajando con el grupo de personas mayores. Y me anoté 2 o 3 cositas, pero simplemente para decir, así vivimos también, es como nos estás pasando la cámara lenta del Uruguay, de lo que estamos viviendo. Yo no sabía que eras argentino, digo, es un uruguayo que nos estás hablando. Nadie es perfecto. Entonces, hablaba de lo cultural, fundamental, hablaba de la capacitación que uno tiene que tener, no solamente nos basta para poder en el trabajo con personas mayores, debemos capacitarnos, es fundamental poder conocer, porque es como tú dices, uno no da lo que no tiene y no puede integrar. La educación intergeneracional, fundamental, desde donde uno puede ir cambiando esta cultura. Y yo me anoté algo, 2 cosas importantes que para nosotros es, y por allí alguien lo dijo, nosotros desde la Secretaría hace unos años venimos con el tema de la inclusión digital. ¿Por qué? Porque nos llegaban las personas mayores, hoy es todo inclusión, es todo el teléfono, es todo. Entonces, el poder, porque bueno, cuando uno dice en esa autonomía, uno puede estar pidiéndole a alguien, pero el tema es, ¿y cómo hago esto? Y es, dame que yo te lo hago. Hemos hecho en muchas veces como este ejercicio y es, dame que yo te lo hago, no es que yo hacelo así. Entonces, tenemos que ver que también la persona mayor tiene esa autonomía. Y 2 puntitos, uno es el tema de la soledad. Nosotros trabajamos en todo el territorio de Montevideo, muy diverso en cada uno de sus municipios, porque también tenemos la soledad de la persona que ha quedado sola o que ha optado, pero también tenemos la soledad que vive bajo el mismo techo en familia, pero también se siente sola. Y lo que tú dijiste al final, yo me lo había anotado, como también el entorno donde uno está. Uno puede decir, dice, el entorno te condiciona, por ahí no te legitima, pero sí te condiciona para determinadas cosas. Sí. Agradecida. Gracias, Fabiana. Es muy interesante. Sos trabajadora social. Y este es un tema que es relevante. O sea, este tema no es un tema médico, es un tema de desarrollo. Es un tema de todos. O sea, que una población sea longeva es porque un país ha desarrollado, pero al mismo tiempo necesitamos que sea sano para seguir desarrollándose.
En mi cátedra de Mar del Plata, yo tenía un trabajador social, porque es fundamental el rol de los trabajadores sociales. Y les cuento algo, cuando estaba en Salamanca hicimos una investigación que se publicó en un journal americano de educación médica, donde hicimos una encuesta a estudiantes del último año de 7 carreras universitarias, vinculadas a lo que pueden ser las personas mayores, medicina, enfermería, odontología, ¿no? Nunca se habla de los odontólogos, como si nosotros no comiéramos. Fisioterapia, psicología, trabajo social y había alguna más. Y medimos actitud. La actitud es un estado de ánimo, es como vos te plantás frente a algo. Lo bueno es que al ser un estado de ánimo vos podés intervenir para cambiarlo. Por eso la necesidad de crear espacios de conversación para esto, porque la persona que no conoce lo que puede brindar una persona mayor no lo va a buscar. Ahora, si vos lo estimulás y se lo pones ahí, y bueno, ahí entonces lo prueba, ¿no? Y ese fue un instrumento de la Organización Mundial de la Salud que medía pares de adjetivos. Feo, lindo, gordo, flaco, bajo, alto, ¿no? Simpático, antipático. 32 pares para medir actitudes positivas. ¿Saben de las 7 carreras cuáles eran los estudiantes de ese último año que en un año iban a estar en la comunidad con actitudes, vamos a ponerlo así, menos positivas? Los médicos y las enfermeras. Y los que tenían actitudes más positivas, trabajadores sociales y psicólogos. Tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip y a entender que esto es un tema de desarrollo, donde entramos todos, los arquitectos, los sociólogos, los antropólogos. Nos quedan 6. Nos quedan 6, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Buenas tardes, yo me paro porque por una cuestión de altura, si no, no me van a ver. Mi nombre es Mercedes, soy docente jubilada del área del lenguaje castellano. Quiero plantear algo que pasa en el país. Cuando tú decís, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir activo, ¿no? Acá hay que jubilarse sí o sí, el docente de secundaria o de primaria a los 60 años. Yo logré trabajar hasta los 68, dándole clase a bachilleres, peleando con los inspectores. Que no puede ser que un docente que está capacitado, que está actualizado, que tiene buenas calificaciones, no pueda seguir trabajando. Tengo 72, hace 4 que me jubilé. Y después preparándome para la longevidad desde los 40. Porque vengo de una familia longeva, que fallecen de 90, de 100, y uno tiene que llegar íntegro. Y para eso la alimentación, el ejercicio físico, la cabeza, porque si no tenemos pensamientos positivos, si no agradecemos todo, absolutamente todos los días, o sea, y proyectos. Sigo trabajando, sigo preparando clases para escuela, voy 30 minutos, 40 minutos para quinto, sexto, y trabajo en proyectos técnicos. Dos cuestiones interesantes que justamente que decís. En Argentina las maestras las retiran a los 55 años. Estamos todos locos. Hoy en día retirar a una maestra a los 55 años. Pero esto también lo discutíamos en Colombia hace un tiempo atrás. Colombia tiene una historia de conflicto armado muy reciente. Esas maestras que hoy Colombia retira a los 57 son las maestras que transmiten esa memoria histórica para que no se repita la historia. Entonces fíjense que estamos haciendo las cosas mal, ¿de acuerdo? Entonces una bibliotecaria que tiene un conocimiento, por más que de repente venga la digitalización, ¿o cómo la vamos a retirar a esa edad? Pero además, a ver, si yo soy gestor, si viene un ministro y me dice, a ver, yo sé que por evidencia, por investigación, una persona ocupada, no que trabaje, ocupada, es una persona más sana. Entonces, si yo tengo una población más sana, particularmente de personas mayores, que son las que en nuestros sistemas y servicios de salud se llevan el mayor gasto sanitario, voy a tener más dinero para infraestructura y para otras cuestiones. Entonces, pero todavía cuesta mucho cambiar esto. Lamentablemente cuesta mucho. También porque durante unos años en Washington trabajé para la Organización Mundial de la Salud y ahí recibíamos ministros toda la semana. ¿Y qué nos decían? A mí el dinero, los fondos, los recursos me lo habilita el ministro de Economía. Entonces tengo que venir con el ministro de Economía. Sí, pero a ver, el ministro de Economía limita, pero también si uno es ministro de Salud tiene que sacar adelante una agenda y tiene que presionar. Entonces, esto es una cuestión del ciudadano, de los niveles de decisión de política pública, o sea, que nos involucra a todos. Yo siempre se los digo a los estudiantes, algunos de ustedes quizás termina de ministro, termina de director, termina de esto, bueno, aprovechen la oportunidad.
En fin. Bueno, no sé si había alguien antes, pero... Bueno, dijiste que si agarraba el micrófono era sin filtro, ¿no? Sí, claro. Bueno. Bueno, yo pasé por algo muy doloroso, que fue perder a mi hija, pero tuve una hija muy especial, que puso su cáncer al servicio de los demás, porque era periodista, era actriz, era, bueno, la mamá que habla, pero fue así. Y nos dejó un camino muy claro, como su nombre. Yo soy voluntaria o la primer voluntaria de la Fundación Clarita Berenbaum. Entonces, cuando te oía, dije, bueno, pierdo el filtro y digo, no por la fundación que digamos que yo comencé a raíz de lo que pasó, pero sí para cualquier otra fundación. O sea, creo que tenemos la edad perfecta para brindarnos, y en el hecho de brindarnos, lo digo ya desde el dolor también, o sea, salir del dolor propio y hablar con personas que no solo están pasando por cáncer, sino que además tienen terribles situaciones económicas. Y lo dicen nuestros voluntarios, recibimos mucho más de lo que damos. Y no hay cansancio. Yo no tengo hábitos de salud buenos, sí de ejercicio y eso sí, pero sigo siendo fumadora, soy un horror, pero digo, no conozco lo que es el cansancio, porque en el minuto que otro te precisa, ya está. Y es a eso a lo que aliento. Nombro la fundación de mi hija, por supuesto, porque es el ejemplo que puedo dar, pero hay montones de fundaciones divinas que dan su tiempo y amor. Y ahí uno también recibe mucho más de lo que da. Ahora en un mes cumplo 75 años y bueno, hago de todo, de deportes, de todo todavía, por suerte, y, y me siento muy joven. Es muy interesante. A ver, un par de cosas. En la segunda mitad hay algo que es buenísimo. No tenemos que rendirles cuentas a nadie. Así que hablamos sin filtro. Vos decías que fumabas, pero bueno, te movés y tenés un legado. O sea, uno no puede ser perfecto, ¿no? Y después lo otro, por lo menos en mi experiencia personal, de haber trabajado en sector público, con el sector corporativo o en multilateral, yo creo que hoy es el tiempo de la sociedad civil, de nosotros. O sea, la nueva longevidad, a diferencia del envejecimiento activo, que estuve muy cerca de eso y su inventor, Alex Calache, es uno de mis mentores, es la mirada del helicóptero, del decisor para abajo. La nueva longevidad es al revés, es el empoderamiento de nosotros como ciudadanos, de decidir lo que queremos, de que no vulneren nuestra dignidad, de vivir como queremos. Dos cosas y repito esto. Primero, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Y segundo, en general, queremos pasarla bien. El pasarla bien es un concepto amplio, ¿no? O sea, cada uno entenderá lo que es pasarla bien, pero queremos pasarla bien. O sea, y eso significa de repente eso, crear una fundación, transmitir un legado y sobre todo resiliencia. Resiliencia, que significa cómo afrontamos las cuestiones de la vida, y vos lo dijiste, gratitud. Es eso. Yo creo que hay que ser agradecidos en la vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra, mucho gusto, soy profesora de educación física, aún sigo trabajando. Antes que nada quería agradecer muchísimo al señor Iglesias porque la verdad que esto abre una puerta a un montón de gente de nuestra edad que estamos un poco perdidas después que nuestros hijos se van de casa, que primero éramos madres o padres, el síndrome del nido vacío, el síndrome de la jubilación, es como que empezás una vida nueva y no sabés por dónde empezar. Y es muy bueno que por lo menos nos puedan decir, mira, acá tenés un camino. Te decía que soy profesora de educación física, yo estudié en Estados Unidos, soy representante de Zebra Sneakers, que es una técnica que le utilizan en Estados Unidos, que es zapatos de plata, que se trabaja después de los 60 años. Es un equipo de médicos y de profesores de educación física que se juntaron por el problema que había en los seguros médicos, porque comprobaron que después de los 60
había muchísimo más prótesis de cadera, prótesis de rodilla, todo por una inactividad. Entonces armaron un programa que es un programa muy grande, que trabaja desde la parte física, la parte psicológica, bailes, excursiones, tienen toda una movida muy grande. Cosa que yo acá lo traté de traer siempre totalmente filtrado a Uruguay, porque cuando uno ve cosas muy grandes, es un país muy grande, cuando llega a un país chiquito, tiene que simplificar muchísimo. Lo que a mí me pasó personalmente con alumnos que he ido, sobre todo como trabajo con un poder adquisitivo relativamente alto, son gente que tengo que ir a la casa, son señoras que no quieren moverse de la casa por su poder adquisitivo, que no van a salir no necesitan, tienen su calefacción, etcétera. Pero lo que siempre veía era que todo lo que yo había estudiado no me servía de nada, porque lo que querían era un rato, que yo estuviera un rato con ellas, la compañía. Entonces no le interesaba ni mover un brazo, ni absolutamente nada. Al final llegué a un momento que me frustré mucho, porque digo, ¿para qué estudié tantos años? ¿Para qué viajé? ¿Para qué hice todo lo que hice? Si me tengo que sentar a escucharlas. Y después dije, bueno, está bien, si lo que necesitan es compañía, me parece que le estoy robando la plata, pero bueno, en fin. Y hay otro detalle que te quiero decir de esto, que es la diferencia de un país como Brasil, que tiene verano todo el año, o Estados Unidos o países europeos, que el invierno subís a un ómnibus y tenés calefacción, o sea, no se siente el frío como se siente en estos países, por ejemplo Uruguay, creo que Argentina también. Entonces eso achica muchísimo a las personas de edad de más de 60. O sea, lo primero que hacemos, miramos el informativo a ver cuántos grados va a ser para después decidir qué vamos a hacer en el día. Sí. Entonces, eso también es una cosa a trabajar también, ¿no? Ujú. Que Sí. no sé, es más difícil en Sí, realidad. sí, los entornos que hablábamos antes. Y los espacios de conversación. A ver, cuando trabajaba de médico en España, de las 35 consultas promedio que tenía a la mañana, 20, 25 eran sociales. En Holanda, los supermercados implementaron cajas lentas, entrenaron a los trabajadores y las personas mayores van y se ponen a charlar con el cajero. Vos sabés que si vas a esa caja, podés pasarte un tiempo. Y lo del síndrome del nido vacío también es un poco un estereotipo. Yo conocí mucha gente que me dijo, yo tenía el síndrome de las pelotas llenas. Cuando se fueron mis hijos, descubrí una vida nueva, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Bueno, me están pidiendo que empecemos a cerrar. Me toca ser el villano de la película porque hay gente que seguramente se quedó con ganas de participar. Te invito al living porque también vamos a invitar. Dale. Enrique, te vamos a hacer parar. Te invitamos aquí al living. Y nos va a hacer un cierre, Enrique. Bueno, muchas gracias, Diego. Un gusto. Ha sido muy estimulante la presentación que nos ha hecho, que demuestra experiencia y demuestra mucha practicalidad en la forma de encarar el tema. La presencia de esto se hace dentro de la Fundación Astur, una pequeña fundación que creamos hace ya unos años y que se ha concentrado básicamente en el tema de los mayores. No es que el país no se haya ocupado, yo creo que nosotros no estamos a la cola del tema en América Latina, especialmente cuando hablamos de la seguridad social. Pero el tema que nos preocupa es la calidad de vida, lo que tú decías. Y es ahí donde personas con tu experiencia, con tu capacidad de presentarlo y con la elegancia con que lo haces, nos ha hecho una gran contribución. Yo quería simplemente agradecerle a todas y todos ustedes que nos acompañan y sobre todo a la universidad. Esta es la universidad que nos acompaña porque es la única que tiene temas específicos en los cuales nosotros queremos incidir, que es el tema de la calidad de vida de los mayores, y en ese sentido nos sentimos muy cómodos y muy acompañados. Me queda que muchas gracias. Yo creo que mirando hacia el futuro, los invito a todas y todos a que mantengamos relaciones, agarren el teléfono, vean que donde dice Fundación Astur, nos mandan el nombre y la dirección y vamos a mantenemos nuestra revista, nuestra comunicación, para estar en contacto con esta pequeña institución que es fundamentalmente un compromiso con algo en donde queremos ser importantes en América Latina. Lo hemos sido en el tema de la seguridad social y lo queremos hacer en tema de calidad de vida. Personas como vos nos acompañan, nos estimulan y ciertamente te lo quiero agradecer. Y a todas y todos, muchas gracias y nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Enrique.
Muchas gracias, un gusto enorme. Antes de terminar, comentabas lo de los libros. Este es mi primer libro. Es, de alguna manera, son conversaciones, es haberle dado voz a muchas personas. Son 22 diálogos con personas notables de Argentina. Quiero decirles que los primeros 3 diálogos que hice, que empezaron en el 2013, fueron en España. Uno fue con el señor Licinio Prieto, que en ese momento era el alcalde más mayor de toda España, ya falleció, tenía en ese momento 90 y pico de años, había sido elegido durante los últimos 40 años como alcalde, porque había sido el pacificador después de la guerra civil. La segunda persona fue el doctor Rivera Casado, que ayer desayunamos juntos acá porque fue invitado al Congreso, fue el primer catedrático de geriatría que hubo en España, y la tercera persona fue el señor Enrique Iglesias, cuando nos vimos allí en la CEGIB. Yo quiero dejar estos 3 ejemplares para la biblioteca. Si alguien va a Buenos Aires y tiene la posibilidad de recoger en determinado lugar, yo puedo dejar más ejemplares para que tengan aquí en los cursos. Es un libro que se utiliza en los cursos de las universidades de la experiencia, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Bahía Blanca, en Argentina, donde estuve. Ha sido declarado de interés legislativo, educativo en varios lados, así que se los dejo. Y lo último, se preguntarán por qué el ginkgo biloba. El ginkgo, además de que es mi árbol favorito, es el árbol de la longevidad. Pero fíjense algo, siempre nos dan la hoja dorada, la del otoño. La idea es que sea de la vida. ¿Mm? Esa es la idea. Bueno, muchas gracias.